Amigos, muy buenos días. Estamos en una edición más de Ciudadano TV. En esta oportunidad vamos a presentar un tema técnico. Vamos a conversar sobre el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en el mundo del trabajo y cómo la pandemia del COVID-19 está acelerando este proceso. En este diálogo, en esta entrevista, me acompañan dos profesionales. En primer lugar, estamos con el doctor Osvaldo Morales Tristán. Él es profesor asociado del área de administración en la Universidad de San. Tiene un PhD en estudios internacionales por la Graduate School of Asia Pacific Studies de la Universidad de Waseda en Japón. Es MBA de ESAN. Tiene una maestría en Economía y Regulación de Servicios Públicos en la Universidad de Barcelona, en España. Además, una maestría de Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. Es abogado de la Universidad de Lima, ha sido director de Educación a Distancia de la Universidad de San, entre otros cargos administrativos. Es parte del comité editorial de la revista Mundo Asia-Pacífico del Centro de Estudios de Asia-Pacífico en la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Su experiencia radica en la asesoría a empresas, es consultor en proyectos internacionales. Su interés está dirigido a las áreas de administración y organización, análisis estratégico, gestión intercultural, cultura organizacional, cambio organizacional. Su experiencia multidisciplinaria le permite una aproximación al desarrollo del capital humano desde una perspectiva creativa y orientada a la generación de valor en un contexto global. Muchas gracias, Osvaldo. También aprovecho para presentar al doctor José Vargas. Él es magíster sociolaboral, es abogado por la Universidad Católica Santa María, fue titulado con felicitación pública. Además ha cursado la segunda especialidad de Derecho Laboral y Gestión Legal en Recursos Humanos en la misma universidad. Cuenta con un magíster en Derecho Sociolaboral por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015, donde intervino en el análisis de casos de relevancia laboral sobre los países de Panamá y Perú, así como el monitoreo de cumplimiento de sentencias internacionales de países como Venezuela y Costa Rica. Asimismo, cuenta con la experiencia de la asesoría en empresas. Ha laborado como jefe del área laboral del estudio ISMODES, así como abogado senior en la consultora transnacional Ernst & Young. Osvaldo, José, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarme en este diálogo. Gracias, Héctor, por la invitación. Con mucho gusto de estar contigo en este espacio. Gracias. Desde sus perspectivas profesionales, bienvenidos, desde sus perspectivas profesionales, sus campos de acción, ¿cómo la pandemia está impactando el mundo del trabajo y esto cómo se ve acelerado a través de las tecnologías de la información y de la comunicación? Perfecto. No sé, ¿comienzo? Sí, bueno, como guste, ya, sí. Adelante, gracias. Osvaldo. Ya, bueno, a ver, Héctor, bueno, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar conversando contigo. Tiempo que no nos vemos desde la maestría. Efectivamente. Quiero felicitarte primero porque esta clase de espacios creo que nos ayudan a informar a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y explorar temas que a veces no se exploran a profundidad y con las redes sociales pues nos permite llegar a personas, ¿no? A muchas más personas. A ver, sobre el tema que nos has invitado a conversar hoy día, el impacto de las tecnologías, ¿no? Y la pandemia en el trabajo. A ver, yo quiero primero mencionar a Andrés Oppenheimer, ¿no? Andrés Oppenheimer, yo tuve una clase la semana pasada. Andrés Oppenheimer es un periodista, ¿no? No es un científico, es un periodista, pero es un periodista informado, ¿ya? Él escribió un libro, si no me equivoco, lo debe haber editado, publicado en el 2019, estamos hablando antes de la pandemia, ¿ya? Se llama Sálvese quien pueda, ¿no? El fin del trabajo tradicional. Y él lo que habla, lo que resume en este libro es que la robotización, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías van a reemplazar en los años que vienen, ¿no es cierto?, muchos puestos laborales.
¿ya? Y no solamente habla de puestos técnicos, sino de puestos profesionales, ¿no? Entonces da ejemplos, por ejemplo, ahora, como los traductores, por ejemplo, tú cada vez tienes software, ¿no es cierto?, mucho más sofisticados que te permiten hacer, pues, de repente, ¿no?, utilizar esta tecnología para hacer un trabajo más eficiente. Los abogados, ¿no es cierto? José y yo tenemos en común, contigo también somos abogados, ¿no? Entonces, con la tecnología yo entiendo que cada día más los software van a poder sacar contratos modelos, ¿no es cierto?, con las mejores cláusulas, entonces nosotros vamos a tener que reinventarnos, ¿no? Y lo que él dejó un poquito, o una frase que me quedó de este libro, es que en las proyecciones que él hacía antes de la pandemia, él estimaba que en 15 o 20 años, ¿no es cierto?, según la Universidad de Oxford, que había hecho un estudio técnico, en 15 o 20 años, el 47%, ¿no?, de los profesionales y mano de obra en Estados Unidos iba a ser reemplazado por robots e inteligencia artificial. Ya estamos hablando antes de la pandemia. Ahora, mira, en 2 años, ¿no?, cómo ha cambiado la situación drásticamente, ¿no? Entonces, yo creería, y creo que hay mucha gente que piensa que esto se va a acelerar, y no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Ya no van a ser 15, 20 años, sino de repente 10 años, ¿no? Y yo te digo, la razón es la siguiente, ¿no? A ver, primero, estamos en una crisis sin precedentes, mucha gente está perdiendo trabajo, ¿no? Entonces, las empresas se están reinventando, pero también están buscando opciones más eficientes y más baratas. Cada vez más con el avance de la ciencia, tener un robot, ¿no es cierto?, va a ser mucho más barato, ¿no? El robot no pide vacaciones, trabaja 24 horas al día, no pide descanso prenatal, o el robot ¿no? De repente, pues, No hay en que algún motivarlo, momento ¿no? no te hace una huelga, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, ¿no?, yo diría, ya no estaríamos hablando de los 15 o 20 años, sino de repente en 10 años, no sé, ¿no? La tecnología cada vez avanza más. Efectivamente. José, ahí, ¿cuál es tu perspectiva respecto a estos temas? Esas tecnologías que van a impactar, que están impactando el mundo del trabajo, como bien lo ha dicho Osvaldo, son la inteligencia artificial, la automatización y los algoritmos, ¿no? Que es lo que está asignando. Tú ahí, José, ¿qué opinas al respecto de esta situación? No, muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, me uno al saludo de Osvaldo. A pesar de las distancias, siempre es bueno generar estos acortamientos para poder debatir, poder conversar sobre temas que a veces se dejan de lado. La automatización es un fenómeno que como dice Osvaldo, ¿no?, se alertó a partir de un estudio de unos estudiosos de la Universidad de Oxford, ¿no?, allá por el año 2012-2013, en la que se planteaba la desaparición del 47% de empleos que se iban a llegar a automatizar, y que, si bien es cierto, había un vaticinio de 20, 25 años para que esto suceda, evidentemente la pandemia ha recortado ese tiempo, ¿no? Más que todo por una necesidad, ¿no? Me recuerdo cuando inició la pandemia ya por marzo, creo que todos teníamos la expectativa de que era una cuestión periódica, una cuestión que iba a durar 15 días, que después fueron 30, después fue un mes, después fue 2 meses, y bueno, ahora seguimos ya 2021, ha pasado más de un año y se sigue prolongando esta situación. Y evidentemente nosotros como sociedad, y esto también involucra el campo laboral, nos tenemos que adaptar, ¿no? De hecho, un poquito antes de que inicie la pandemia, y comentarte así sobre cómo esto ha afectado en el tema abogadil, en el tema de los abogados, se estaba poniendo recién en piloto lo que viene a ser el expediente electrónico, ¿no? Y en Lima, ¿no? No obstante, a partir de ya de este año, podemos decir de que todos podemos presentar una demanda judicial en Lima. Yo puedo presentar una demanda judicial en Trujillo, puedo litigar incluso en Loreto, y son cosas que evidentemente pueden facilitar el ejercicio profesional, pero también hay otro lado, ¿no? No es bueno solamente mirar el árbol, sino el bosque, y es como plantea Osvaldo, el impacto que esto tiene en las ofertas de trabajo, ¿no? Y es que la revolución del trabajo a partir de la máquina, creo que sabemos que no es una cuestión novísima, es una cuestión que se ha planteado inclusive desde la primera revolución, y la primera y la segunda revolución industrial que hubo en Inglaterra, ¿no? Que en un primer momento estuvo protagonizada por el reemplazo de los tejedores, ¿no?, a partir de lo que vendría a ser la máquina a vapor,
¿no? Ujú. Y que generó una de las huelgas, así que si se puede decir, una de las huelgas más conocidas en ese tiempo, porque hubo un grupo de tejedores que se dieron cuenta de que estaban perdiendo todo su empleo, y en ese tiempo la huelga estaba encaminada a destruir el aparato de la máquina, ¿no? A destruir estas máquinas tejedoras, ¿no? Después pasamos al esquema fordista, ¿no? Cuando ya se hizo más alcanzable lo que viene a ser un vehículo que en su momento era costosísimo, pero una de las bondades también de la revolución del trabajo, de la implementación de las tecnologías es el abaratamiento o la mayor disponibilidad, ¿no? De recursos, de productos, y a partir del esquema fordista y que se comenzaron a producir vehículos de masa, si bien es cierto, también generó un descontento por parte de los trabajadores que venían siendo reemplazados. También se generaron nuevos puestos de trabajo, ¿no? Porque ya se necesitaban nuevos asfaltos, ya se necesitaban nuevos mecánicos, ¿no? Y como decía Oppenheimer, ¿no? O sea, generalmente la historia ha demostrado de que la tecnología, cuando se implementaba o generaba un cambio gradual, finalmente terminaba generando mayores puestos de trabajo. Y como terminaba generando mayores puestos de trabajo, hemos superado esas circunstancias. Pero algo particular de este advenimiento tecnológico que se viene ahora es que, bueno, pues ahora ya es un poquito más trágico, si te lo pongo entre comillas, porque los algoritmos y las computadoras, o sea, realmente pueden reemplazar a la persona. De hecho, se planteaba, ¿no? De que la capacidad de las computadoras aumenta un 100% cada 18 meses. Eso quiere decir que en 10 años estamos hablando de un 10.000%. Ujú. Esto en cuanto a la posibilidad de que esto nos sirva, ¿no? Pero eso nos presenta otro desafío. ¿Cómo es que esto reduce el campo laboral y cuán preparados estamos, ¿no? Y ahí quizás yo planteo también un nuevo debate que quizás pueda definir las preguntas o conversar, ¿no? Eh, si es que eventualmente existe, ¿no? Un nuevo advenimiento de máquinas en la cual ya estamos dejando el esquema fordista, ¿no? En la que el empresario es dueño de estas bienes, pero obviamente necesita el trabajador. ¿Qué pasa si es que finalmente ya únicamente el empresario solo necesita las máquinas, ¿no? Esto va a generar una mayor brecha social, esto va a generar mayor desigualdad, ¿no? No solo visto desde el punto que ya no va a haber tanto empleo, ¿no? Sino que quizás incluso puede llegar a concentrar los medios de producción en algún punto, porque comienzo por, y con eso termino, ¿no? Lo que comentaba Osvaldo, generalmente las máquinas no piden pues vacaciones, no tienen un sobrecosto, y en China está pasando eso, ¿no? En China, por ejemplo, que era el principal centro de migración para las empresas estadounidenses, ya no es tan atractivo, ¿no? Ahora se están yendo a otros lugares. Porque en China los costos laborales se están incrementando precisamente porque el chino sabe, bueno, el ciudadano chino sabe que todas sus empresas tienen que estar pues ya sistematizadas y automatizadas. Y hay la clásica resistencia, ¿no? Entre el empleador y el trabajador por cómo esto puede de alguna manera armonizarse sin que termine por destruir el trabajo y sin que también obviamente termine generando mayor desempleo, ¿no? Claro. Se- A eso quería plantearles la siguiente pregunta de la conversación. Desde su perspectiva, ¿qué competencias laborales y personales necesitamos para este nuevo contexto, ¿no? Nuevo contexto en el cual a veces parece ser que, por ejemplo, nuestra legislación laboral, nuestras formas de gestionar al talento, de los recursos humanos, no se han dado por enteradas del panorama que se está enfrentando, ¿no? Por ejemplo, veía en la televisión alemana un documental sobre los trabajadores del click, ¿no? Era el título, ¿no? Los trabajadores del click era el título de ese documental, que son todas esas personas que trabajan en Rappi, en Uber, en Uber Eats. Entonces, claro, dicen, estamos a disposición del empleador, pero solamente nos pagan por los servicios que logramos hacer, ¿no? Y hay todo un movimiento ahí de trabajadores que se quieren sindicalizar y que quieren exigir derechos laborales. Y el reto para los políticos, y el reto es para los que gestionan políticas públicas en el mundo del trabajo, es que parece ser que con el esquema que tenemos actualmente del decreto 728, de la ley de servicio civil, como que no responden a esta situación, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante que leamos cuáles son las competencias personales y laborales que necesitamos para enfrentar este tema. Y creo que teniendo conciencia que este tema de las competencias laborales y el mundo del trabajo es como un tema locomotora, ¿no? Que jala el tema de la educación, el tema de la desnutrición, el tema del acceso a oportunidades. ¿Qué opinan ustedes de esta situación?
definitivamente yo creo que las competencias de los trabajadores van a variar, ¿no es cierto? Van a variar. Quiero comenzar con un pequeño ejemplo que grafica Google. Hace un par de meses o unos meses, de repente ya había comenzado la pandemia, anunció que iba a lanzar unos cursos, ya, ¿no? Unos cursos orientados a formar a la futura masa laboral post pandemia en Estados Unidos, ¿ya? Y lo llamativo era que estos cursos iban a ser de corta duración, unos 6 meses normalmente, ¿no? Y que ellos consideraban que era todo lo que necesitaba un profesional para inmediatamente insertarse en una empresa para la reconstrucción de la economía, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar un poquito, estás compitiendo abiertamente con institutos técnicos, universidades profesionales, donde la carrera dura 4 o 5 años, ¿no? Entonces, te pones a pensar y uno dice, oye, el mundo está cambiando, entonces uno tiene que adaptarse. Ahora, como trabajador, yo diría que una de las principales competencias es tienes que ser creativo y tener la capacidad de reinventarte constantemente, ¿no? Un escritor de New York Times, que estuve revisando para uno de los cursos, ¿no es cierto? Él hablaba que nuestros padres, y de repente nosotros también hemos tenido la suerte de poder buscar trabajo y que alguien nos contrate, ¿no? Las generaciones que vienen van a tener que inventar su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad de reinventarse y adaptarse al cambio permanentemente va a ser vital, ¿no? Y eso debería ir de la mano de la necesidad de capacitarse también, ¿no? Porque el reinventarse significa que ya no basta con la maestría, ya no basta con la carrera, yo voy a tener que capacitarme de por vida. Así como las computadoras tienen que actualizarse y los software permanentemente, yo creo que nosotros también vamos a necesitar una actualización de por vida. Y bueno, de repente una habilidad más para cederle la palabra a José. Yo creo que, y coincido, estuvimos conversando un poco con José antes de iniciar esta conversación, que a pesar de que las computadoras, la inteligencia artificial va a ganar mucho espacio, las habilidades personales, habilidades sociales, y la capacidad de crear de repente estas redes, ¿no es cierto?, de colaboración, van a convertirse en un factor diferencial como personas, como humanos, ¿no es cierto?, frente a la tecnología. José, adelante. Muchas gracias, Héctor. No, y yo coincido con lo que acaba de comentar Osvaldo, ¿no? Creo que algo que nos distingue de los robots es pues precisamente nuestra capacidad de humanización y los robots pues como planteaste tú al inicio de esta exposición, ¿no? Los robots tienen una base o el problema de la automatización ahora es la base de los algoritmos, ¿no? Que es el algoritmo es aprender a través de cuestiones repetitivas, ¿no? Y a partir de eso se genera que un robot pueda hacer determinada tarea o no pueda hacer determinada tarea. Entonces, en este estudio que predijo en el 2013 de Oxford, o los estudiosos que hicieron este estudio, o esta evaluación, perdón, decían de que aquellos trabajos que no sean susceptibles de ser explicados con cierta facilidad son aquellos que no van a poder ser automatizados. Porque si no es así, los algoritmos lo van a finalmente desmembrar y van a poder aplicarlo, ¿no? Pero yo rescato también algo que dijo Osvaldo y coincido plenamente. Creo que los retos que tenemos que afrontar desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista personal es la capacidad de adaptarse al cambio, ¿no? Mucho se ha hablado de algunas empresas exitosas que en su oportunidad no preveyeron o no se adaptaron a las nuevas circunstancias, ¿no? Tal es el caso de Netflix con su análogo de Blockbuster, ¿no? Una empresa que tenía más de 50.000 trabajadores ahora está en la quiebra. O Kodak, ¿no? Kodak, una empresa que también en su momento era una multinacional con miles de trabajadores y que finalmente fue, por no adaptarse a la fotografía digital, que fue propulsada por Instagram, ahora también está pues en una situación de extinción. O incluso ahora General Motors, ¿no? General Motors es una empresa pues, que tiene más de 500.000 de trabajadores en su momento, ¿no? Pero poco a poco, por ejemplo, Google, siempre Google liderando la innovación, está ya también creando los programas para las conducciones, la conducción de vehículos a través pues, de algoritmos también, ¿no? La conducción sistematizada. Autónoma. Autónoma, correcto, ¿no? Entonces, la adaptación al cambio es muy, muy, muy importante, pero para adaptarnos tenemos que conocer con qué estamos lidiando, ¿no? Y repito lo que dije al inicio, ¿no? Es importante no ver el árbol, sino el bosque. Y la cuestión de la revolución tecnológica es algo que está llegando, es algo que debemos prever
Y respondiendo a tu pregunta que planteabas, yo creo que como país, ¿no? Hay algunos factores que tenemos que de alguna manera lidiar, ¿no? Si hablamos del tema legal, por ejemplo, cuando una empresa quiere hacer lo que dicen un cambio tecnológico, ¿no? E implementar cambios tecnológicos, obviamente por una cuestión de decisión empresarial va a tener que desprenderse de algunos trabajadores. La 728 regula ahora, ¿no? Lo que viene a ser los ceses colectivos por razones tecnológicas, empresariales, ¿no? Y lamentablemente el cese colectivo no es un procedimiento administrativo que se venga llevando con cierta facilidad en nuestra legislación. De hecho, hace un tiempo leí en Gestión un artículo que se publicó hace quizás un año y analizaba que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo desde el 2012 solo aprobó 4 ceses colectivos. O sea, imagínate desde el 2012 hasta la fecha, 4 ceses colectivos, es nada, ¿no? Entonces, creo que este tipo de supuestos merece la atención del legislador, merece la atención del empresariado desde el punto de vista de adaptarse y también merece la atención personal porque la capacitación técnica va a ser muy, muy importante, ¿no? Hay ciertas cosas que, claro, la máquina no va a poder suplir, lo que hablábamos, ¿no? Que las cuestiones técnicas, si son muy mecánicas, se reemplazan, pero aquellos oficios que incluyan un razonamiento crítico, resolución de problemas, trato unipersonal, los llamados soft skills, quizás tengan mayor dificultad para que las máquinas puedan reemplazarlos. Y culmino con esto, y quizás también si ustedes coinciden, justo en el libro que nos comentaba Osvaldo, Andrés Oppenheimer hace un análisis de 10 trabajos, ¿no? Que él considera son los que no se van a reemplazar con tanta facilidad, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos, ¿no? Era, por ejemplo, los asistentes de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente también con el advenimiento de la tecnología, la nanotecnología, ¿no? El promedio de vida se va a extender. Y de hecho hace mención de una cuestión que se viene dando en Japón y que también se ha dado en Inglaterra, y es que uno de los oficios que se va a crear es lo que él denomina caminadores de personas. ¿Qué son los caminadores de personas? Personas que acompañan a otras en la soledad, ¿no? Que es algo que la máquina no puede hacer. Citaba Inglaterra porque en Inglaterra se creó el Ministerio de la Soledad, ¿no? Entonces, es básicamente para lidiar con esto, que es también otra de las caras de la pandemia, que quizás ya lo podamos hablar después, que evidentemente ha generado un estrés, ¿no? Un estrés laboral. Esto, bueno, quizás es un paréntesis aparte, pero ya nos vamos dando cuenta que aquellos empleos que tienen que ver con la salud mental no van a poder ser reemplazados con facilidad, ¿no? Otra de las cosas que él proponía, por ejemplo, es evidentemente lo que también carecemos en nuestro país, que es fortalecer el tema de los analistas de datos, los programadores, ¿no? Y hace tiempo escuchaba en un foro que hizo la Sociedad Nacional de Industria, en la que analizaban, por ejemplo, la situación actual del Perú y cuán preparados estamos en los temas tecnológicos, tomando como referencia, por ejemplo, los datos de patentes inscritas, ¿no? Les comento este dato, no sé si lo tenía mapeado. Mire, por ejemplo, en el 2018, obviamente el líder, Estados Unidos, inscribió 159.000 patentes, ¿sí? Alemania, ¿no? Le sigue por ahí 18.000, 50.000 patentes en Japón, y en toda América del Sur, nuestra región, 1.600 patentes. De esas 1.600 patentes, 360 son de Brasil. Voy bajando. 220 de México. 80 Argentina. ¿Cuántas creen que escribió Perú? 6 patentes. O sea, estamos en una situación, creo yo, al margen de todo este cambio que se viene, dificultados en el ámbito legal, dificultados en el ámbito técnico, y para eso es importante fortalecer el campo educativo, ¿no? Que debe de alguna manera merecer la atención. Las tecnologías es algo que debe promoverse y va a ser lo que en un momento decía, ¿no? El que no sabe inglés no está listo para el mundo. Yo creo que ahora ya también se va a cambiar a que el tema de que no saber los temas tecnológicos, de algoritmos, va a ser el nuevo inglés, ¿no? Así es. Sí. Efectivamente, yo ahí tengo un comentario, creo que también lo hace Oppenheimer, es que hace una comparación entre los asiáticos y los latinoamericanos, ¿no? Y una muestra de ejemplo, nuestra campaña electoral, ¿no? En nuestra campaña electoral todavía estamos hablando de los españoles, de la colonia, del Tahuantinsuyo, que a mí, como ustedes saben, me encantan los temas históricos, pero los asiáticos, o sea, la gente de Vietnam, de China, de Japón, de Tailandia, están pensando en el futuro, en la tecnología, en hacer negocios escalables,
nosotros estudiamos Derecho, Humanidades, que las amo, que las quiero, que son las cosas del mundo del que vengo, pero me doy cuenta que quizás solo con eso no vamos a solucionar el tema, ¿no? Entonces, parece ser que estamos girando en torno a nuestras pasiones latinoamericanas, ¿no? En nuestra cultura, y eso me parece que luego nos va a pasar factura. Quería plantearles el tema. Hay un autor, escritor de bestsellers, Yuval Harari. Yo tuve la oportunidad de leer 21 lecciones para el siglo XXI. Igual. Bueno, él en el capítulo de algoritmos, de inteligencia artificial, por ejemplo, también dicen, bueno, a ver, los negociadores de temas internacionales, de temas sindicales, también van a ser reemplazados por el algoritmo. Obviamente da una serie de profesiones, pero él habla de tener dos competencias. La primera es estabilidad mental y la otra es tener inteligencia emocional para reinventarnos. Y claro, desde mi experiencia de recursos humanos, una de las conclusiones que yo saco es que la gente es muy fácil de que se adueñe de un puesto de trabajo, como que se vuelve como un coral que se adapta a ese puesto de trabajo. Y luego de mi corta experiencia en recursos humanos, no conozco hasta ahora a alguien que se vaya feliz a la jubilación. Por distintos motivos, ¿no? Porque uno cuando se jubila no va a ganar lo mismo que cuando estaba trabajando, y muchos cuando se jubilan tienen una serie de problemas, ¿no? Que la esposa está mal, que la pareja está mal, ayudan a un hijo. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esas dos competencias que habla Yuval Harari, de la estabilidad mental y de la inteligencia emocional para reinventarnos, ¿no? Y si eso lo podríamos unir con este mundo cambiante, con este mundo que, por ejemplo, en Latinoamérica, en el Perú parece que todavía no nos hemos enterado de la ola de cambios que vienen. Creo que hay muchos peruanos que piensan que una vez que pase la pandemia va a venir la paz, y de repente no venga la paz, sino aparte de los problemas internos que tengamos en el país, van a venir retos, como algunos dicen, por ejemplo, la crisis climática, ¿no? Ahí, ¿ustedes qué opinan de esos temas que les acabo de plantear? Ya, gracias, Héctor. Y Yuval Noah Harari se ha puesto de moda a raíz de la pandemia también. Ya es un Ajá. escritor, ya es un historiador conocido mundialmente, pero a raíz de la pandemia, con sus comentarios, ¿no? Él, por ejemplo, menciona que a ver, esta crisis va a pasar, la mayoría vamos a sobrevivir, pero el mundo que vamos a encontrar va a ser totalmente diferente, ¿no? Y yo coincido contigo, culturalmente los latinoamericanos, peruanos particularmente, vivimos apagando incendios, ¿no es cierto? Vivimos el día a día y nos cuesta proyectarnos al futuro, ¿no es cierto? Reaccionamos mucho, pero no tenemos la capacidad de proyectarnos un poco a lo que viene, ¿no es cierto?, en el cambio. Y con relación a estas dos habilidades de Yuval Noah Harari, yo puedo comentar, a ver, la primera, actualmente con la pandemia, con la situación que nosotros estamos viviendo, pues de los encierros obligatorios, entre comillas, las famosas cuarentenas, y hay mucha gente que está sufriendo estrés, ¿no es cierto? El tema de la salud mental se está convirtiendo en un esquema fundamental, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, Yuval Noah Harari se proyecta al futuro y él dice, si nosotros tenemos máquinas, inteligencia artificial y robot que nos van a reemplazar, ¿no? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener mucho más tiempo libre, ¿no? Y si las personas ahora viven más porque la salud ha mejorado en todo sentido, tú vas a acabar tu vida laboral mucho más joven, tú vas a estar preparado, como tú bien dices, Héctor, para estar, entre comillas, sin hacer nada, ¿no? Yo diría, la gente dice, pero es una pregunta sonsa porque todo el mundo ahora quiere tiempo para viajar, para estar con su familia, ¿no? Pero ese es entre comillas, ¿no? Pero como bien tú dices, una vez que uno se jubila y tú ves el horizonte que ya no vas a volver a tu actividad profesional, ¿no? Y te cuento una anécdota, por ejemplo, en Japón, ¿no? Donde tuve la suerte de hacer el doctorado, la tasa de divorcios aumenta mucho cuando el profesional se jubila, ¿ya? Porque allá el profesional vive dedicado mucho a su organización, sobre todo el hombre, ¿no? Ahora ya estamos las mujeres más, pero generalmente el hombre,
y la mujer está acostumbrada a lidiar con el hogar, sus actividades, ¿no? Entonces cada uno vive a su manera. Pero una vez que el hombre se jubila, vuelve a la casa y a veces ya no encuentran ese equilibrio y terminando la relación de años, ¿no? Entonces, Yuval Noah Harari, yo creo que se refiere también a ese aspecto, ¿no es cierto?, mental, la capacidad de tú tener pues la posibilidad de, oye, voy a tener espacio libre, voy a tener tiempos, ¿qué voy a hacer en ese momento? ¿No? Y la capacidad también de reinventarte, ¿no? Y esto va de la mano un poquito con lo que decía José, con lo que dicen otros pensadores y otros autores, es que si la persona tiene menos habilidades, menos capacitación, ¿no? Quiere decir que la actividad laboral que realiza es mucho más fácilmente reemplazable por las máquinas y por la inteligencia artificial. Cuanto mayores estudios, mayor capacitación y más sofisticada sea la actividad, ¿no es cierto?, va a tener la posibilidad de sobrevivir más y adaptarse al cambio, ¿no? Adaptarse al cambio y la posibilidad de capacitarse permanentemente implica recursos, ¿no? Entonces, ahí yo también pongo un tema, no sé si ahora, pero de repente para futuros debates, mucha gente habla que estas condiciones y estos cambios van a producir pues diferencias mayores de la humanidad, porque va a haber un grupo de gente, de países que muy rápidamente se van a poder adaptar a estas nuevas condiciones y va a haber otro grupo de gente que no se va a poder adaptar, ¿no es cierto? Y como bien decía, van a haber huelgas, así como hay ahora movimientos antiglobalización, seguramente van a haber movimientos antirobotización, ¿no? Y el problema es que esto va a ser un proceso de adaptación que es irreversible, pero seguramente va a traer consecuencias y tensión social, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo, Osvaldo. José. No, sí, bueno, comienzo por los últimos aportes que hizo Osvaldo, que me parece muy interesante esa data que nos comentaba de Japón. Los japoneses siempre tienen una cultura muy particular, ¿no? Porque otra de las cosas que también escuchaba de ellos es que con el advenimiento de la pandemia, pues ellos han tenido ahora también esta experiencia del trabajo remoto. Bueno, yo no sé cómo será su experiencia con el trabajo remoto, pero particularmente a mí no me funciona bien, porque hay personas que trabajan mejor codo a codo con su equipo, ¿no? Y a veces tener una pantalla enfrente te genera lo que hablamos, el estrés, ¿no? O incluso también termina por acortar lo que viene a ser tu horario regular de trabajo, porque tu casa se ha convertido en tu centro de trabajo, tu centro de dispersión y tu centro de descanso. Ya no hay fronteras, ¿no? Y por eso el estrés, ¿no? Y esto va de la mano de lo que ustedes comentaban, la habilidad de tener una inteligencia emocional es algo muy, muy vital que debemos ir repotenciando, que debemos ir reivindicando, creo yo, no únicamente favorecer la educación técnica, sino también la educación de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, en ese sentido, les comentaba eso de Japón antes que pierda la ruta, es que en Japón, a diferencia de nuestro país, donde se han tenido que aprobar normas para que se garantice el derecho a la desconexión digital, los japoneses están contentos con el trabajo remoto, están muy, muy contentos con el trabajo remoto. De hecho, existen ya algunos comunicados de algunas empresas que están indicando que a pesar de que la pandemia pase, se va a considerar el trabajo remoto como una opción viable. Y desde mi perspectiva o desde mi experiencia de la asesoría profesional, la mayoría de mis clientes me comentan, para mí no funciona el trabajo remoto, ¿no? Es decir, el empresariado de acá, ¿no? Dice, no, para mí el trabajo presencial es vital, no estamos listos para el trabajo remoto. Pero por otro lado, ¿no? Tenemos este tema de que, no, el trabajo remoto es una cuestión muy provechosa, porque evidentemente quizás asumo por la disciplina que tienen los japoneses, tienen una mayor posibilidad de diferenciar entre su tiempo de trabajo remotamente y también sus tiempos de dispersión, porque recordemos que en Japón las tasas de trabajo, como también decían, ¿no? O sea, los japoneses tienen este divorcio porque están acostumbrados a trabajar, siempre a trabajar, ¿no? Una labor constante. Entonces, esa cuestión paradójica respecto a los japoneses me parecía interesante. Y bueno, continuando con los comentarios relativos a cuáles son los retos que se han generado ahora, ¿no? El tema del control psicosocial es pues una cuestión que quizás poquito antes de la pandemia también ya estaba en el tapete legal, ¿no? Porque se aprobó el reglamento de la Ley de Salud Mental que decía de que todas las empresas, ¿no? Debían tener un programa, una política que monitoree la salud mental de sus trabajadores, ¿no? No se está hablando mucho de eso, yo pienso que eso se debe promover. En algún momento la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también preveía de que ya no tenemos que hablar de riesgos, o sea, para accidentes, sino riesgos psicosociales.
porque compatibilizarlas no involucrar de que preparemos al trabajador cuando estos no están preparados para esta forma de trabajo a través de una capacitación del seguimiento de sus capacidades emocionales, ¿no? Y culmino con esto. Uno de los trabajos que también pronosticaba Oppenheimer y que quizás no lo comenté, es que uno de los trabajos que para él siempre van a seguir son los consejeros espirituales, ¿no? Porque el tema espiritual siempre va a estar muy, muy latente. Decían los sacerdotes, inclusive él comentaba de que ahora en esta temporada el mindfulness, ¿no? La meditación está cobrando otro relieve, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que tienen que ver con la introspección personal, ¿no? Con el tema de la evolución emocional propia, es algo que también debe ir de la mano con esta nueva revolución tecnológica, creo yo. Efectivamente. A ver, yo tengo ahí algunos comentarios. Alguna vez, conversando con una psicóloga de la Bolu, me hacía caer en cuenta que quizás ayuda mucho a las relaciones a veces, en algún sentido ayuda el tema en la distancia, ¿no? Y quizás la cercanía que esto implica una mayor convivencia, obviamente, las desgasta, ¿no? Entonces, ahí tiene todo sentido en que los japoneses cuando se jubilan y los hombres van a su casa, pues están más rato con la señora y todo se echa a perder, ¿no? Como ha pasado en la pandemia, que han habido parejas que se han divorciado ahora en la pandemia, o que más bien parejas que ya estaban separadas y la escasez de la situación ha hecho que vuelvan a juntarse, ¿no? Creo que ha habido en esos dos puntos. Yo creo que el tema también del tema de la estabilidad mental, luego en el trabajo se traduce en el tema de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, yo también tengo la misma opinión de José, que nuestras empresas, nuestros líderes empresariales, nuestros gerentes, las organizaciones, no estamos preparados o no se sienten cómodos todavía con el trabajo remoto, con las reuniones virtuales. Y allí quizás sea un tema de confianza, ¿no? Un tema de cultura, de los valores que tenemos como peruanos y que los vamos formando en la educación inicial, en la educación básica regular. Justo ayer escuchaba una entrevista con el señor Saavedra y él decía que en la educación inicial o sea, la inversión, las horas han sido cero, ¿no? Entonces, y que es prácticamente imposible conectar a un chico, a un niño de inicial y sentarlo a hacer clases inicial. Y situación que yo la certifico porque yo he enseñado 2 años en un colegio público por Enseña Perú, y en el segundo año me dieron clases con niños de segundo de primaria, de 7 años. Es todo un reto, es todo un reto. Entonces, claro, él decía, entre más chico sea, más infante sea el educando, el estudiante, es más difícil ponerlo en una pantalla para que haga clases, para que haga sesiones, y en el sector inicial él decía, es imposible. Y el problema de la educación inicial es que la teoría en educación dice que la mayor inversión y la inversión más rentable para un país es invertir en una buena educación inicial, que ahí empieza todo el desarrollo, y si le ponemos mucha plata al tema de la educación inicial, el retorno que luego tengamos en la educación primaria, secundaria y la superior va a ser importante, ¿no? Y con este preámbulo me gustaría volver al tema de las competencias y de las oportunidades de formación que ustedes ven en el mercado y quizás también en sus sectores. Por ejemplo, esta estructura de los cursos cortos, ¿no? Los famosos bootcamps, o por ejemplo la UTEC ha sacado los microdegrees, ¿no? Hay microdegree en startups, en marketing, en product management, que son cursos de 6 meses o de 4 meses en los cuales sacas una profesión, como por ejemplo el de product manager, ¿no? Que el product manager es la persona que diseña el producto, y te presentan los casos, por ejemplo, de Despegar, de Uber, de estas grandes empresas. Pero también, por ejemplo, hay un caso peruano que ustedes deben conocer, por ejemplo, el caso de Laboratoria. Alguna vez le habrán escuchado, supongo, a la señora Costa,
Mariana Costa, es un programa en el cual en 6 meses capacitan a mujeres jóvenes en situación vulnerable y las conectan con la tecnología, las conectan como por ejemplo a programar, con habilidades de programar y de crear páginas web. Inclusive lo hacen con computadoras, con laptops que ya no las usas en tu casa y cosas por el estilo, ¿no? Y a una chica que no ha terminado la secundaria, que vive en una zona vulnerable y que puede ser madre adolescente, como que le cambias la vida. Entonces creo que este paradigma es contrario al paradigma en el cual creo que los tres nos hemos educado, que hemos hecho 11 años de educación básica regular, 6 años de carrera de pregrado, ya los tres tenemos maestría, entonces, y quizás todavía no estemos ni siquiera relacionados con estos temas de la inteligencia emocional, los algoritmos y todos los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, ahí ustedes, ¿qué perspectiva tienen de estos temas en el tema educativo? Ya, a ver, Héctor, muy buena pregunta, ¿no? Yo estoy en en el negocio, entre comillas, de educación. Yo soy profesor de una escuela de negocios, tengo 20 años. A ver, para comenzar, te digo, primero, las universidades, colegios, el sector educativo es conservador por naturaleza y Ajá. creo que son las instituciones que más demoran, ¿ya? Si tú te pones a pensar gráficamente en el esquema del pupitre del profesor y la gente, los alumnos tomando clases, eso viene desde hace, no sé, 200 años, eso viene, ¿no? Desde el inicio de la educación. Y a mí me tocó liderar educación a distancia, ¿no? Estuve 6 años en ESAN y estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? Y lo más difícil era convencer al profesor, ¿no? La tecnología ya, los alumnos ya estaban hace tiempo en la tecnología, pero convencer al profesor que tenía que dar el salto, no te imaginas lo que me costó, ¿no es cierto? Vino la pandemia y la pandemia lo que es acelera la transformación digital y el cambio, ¿no? Entonces, los profesores, vino la pandemia y todo el mundo se tuvo que tirar a la piscina. El que no sabía tuvo que aprender en 2 días. El que no aprendía, perdía su chamba, ¿no? Entonces, estamos hablando de circunstancias que te obligan de alguna manera a cambiar. Entonces yo creo que la educación con todos estos cambios tecnológicos, con la pandemia, va a sufrir una revolución, ¿ya? Y yo creo que se va a comenzar a adaptar. Siempre tenemos los pioneros, la gente como este curso de Google, ¿no? Y yo creo que más adelante vamos a tener oferta, ¿no es cierto?, internacional. Por ejemplo, yo te cuento ahora que todo es virtual. Nosotros tenemos cursos de Harvard, del MIT, incluso en español, cursos cortos, ¿no? Entonces la competencia se convierte en global, ¿no? Entonces hay los MOOCs, yo considero que van a haber formatos mucho más flexibles y mucho más agresivos, ¿ya? Eso va a venir. Por otro lado, un factor que a veces retrasa o que a veces lucha en contra de estos progresos es el tema cultural. ¿Ya? Tenemos la cultura no solo de las organizaciones para transformarnos, tenemos la cultura de la gente, ¿no? Ahorita mismo, en los últimos años, nosotros sabemos que hay sectores como el minero donde un técnico gana a veces más que un profesional, pero la gente no quiere ser técnica, la gran mayoría quiere ser profesional. Así tengas un título en una universidad no tan buena, tú quieres. Entonces, el cambio cultural y las empresas también tienen que comenzar a adaptarse. Oye, no, tú no eres ingeniero, tú no eres arquitecto, tú no eres abogado, no, ¿no? Más adelante seguramente que van a darse cuenta que este chico que estudió en 2 años en este curso modular va a tener las mismas competencias y de repente la posibilidad de hacerlo mejor. Pero yo creo que van a haber esos cambios, pero nuevamente aspectos culturales van a hacer pues que esto de alguna manera tenga su proceso, no sea tan rápido como podemos imaginarnos, ¿no? Perfecto. Gracias. José. No, claro, Héctor. Quizás conectándolo con lo que hablábamos al inicio, me preguntaba si es que los profesores podrían se podría reemplazar a los profesores a través de la automatización, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en Alemania, una empresa editó lo que es el profesor Einstein, ¿no? Un profesor Einstein es así un muñequito de 65 centímetros que básicamente interactúa con el estudiante
y a través de una tablet, ¿no? Le propone ejemplos matemáticos, ejemplos de lenguaje, etcétera, ¿no? Y yo creo que al margen de que la automatización quizás esté presente en muchos aspectos, la educación no va a poder reemplazar lo mismo, porque un profesor siempre debe incentivar algo que no puede hacer la máquina, y es empatizar con su estudiante y fomentar la curiosidad, ¿no? Entonces, al margen de la duración de los cursos que tú me comentas, estos microdegrees, ¿no? Yo creo que el mismo tiempo que estamos viviendo nos obliga, nos va a demandar no solo a tomar el curso microdegree, sino estar en constante y permanente educación, ¿no? Lo que hablamos, y lo repito, ¿no? Porque es muy importante resaltarlo, que es la adaptación, ¿no? La adaptación a los nuevos tiempos. Entonces, yo creo que lo que tú comentas, ¿no? De que hemos estudiado en la universidad, lo que hemos estudiado en el colegio, claro, eso ya no lo vamos a usar, ¿no? Muchas de las cosas que hemos aprendido en el colegio ya en este momento pueden ir quedando obsoletas. Cosas que se han aprendido en la universidad también pueden quedar obsoletas. Y la competitividad es algo que va a finalmente a terminar por convencernos de que la educación debe ser constante, sea a través de microdegrees, sea a través de otros aspectos, ¿no? Y fomentando siempre la curiosidad, las habilidades blandas que conversábamos hasta hace un minuto, y que para aterrizarlo con el tema de hoy, ¿no? Yo sí creo que la educación es un aspecto nuclear respecto del cual la automatización no va a calar bastante, y que en todo caso debemos procurar, ¿no? De que la educación en nuestro país, que está tan alicaída, sea nuestro punto de partida para poder llegar a adaptarnos a esta revolución que ya se nos viene encima, ¿no? Sí. Claro, José, Héctor, sí, solamente quería hacerte un hincapié que no quiero que se me vaya. Tú hablaste de los niños, ¿ya? Y cuando hablamos nosotros de cambios generacionales y cambios de ese tipo, creo que tenemos que hablar de niños. Y solamente una analogía que me pareció interesante, y no recuerdo ahora si fue el mismo Yuval Noah Harari que la leí, pero él decía que efectivamente la llave está en los niños, ¿ya? Nosotros educamos a los niños, ¿no es cierto? Con fundamentos como para construir casas con bases sólidas de ladrillo, ¿no es cierto? Cosas inamovibles. Dice, según él, y me parece muy buena la analogía, nosotros necesitamos orientar ahora la educación hacia tiendas de campaña, hacia carpas que rápidamente se puedan armar, desarmar y tú volver a armar donde la necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que la clave del futuro está en los niños, ¿no? En ese cambio de esos valores, esa posibilidad de reinventarse permanentemente. perfecto. Justo quería comentar la intervención de José. Bueno, yo como ustedes saben, tuve una experiencia en Enseña Perú, este programa de liderazgo, y 2 años estuve como maestro. Y en Enseña teníamos, son 3 pilares, ¿no? Que sostienen la estructura: el aprendizaje, el acceso y el afecto. Creo que en acceso y en afecto, que acceso tiene que ver con que el profesor te abre el panorama, te explique por qué estudias lo que estudias, te motive, y el afecto, o sea, el afecto humano que lo hemos estado conversando, ahí el docente es irreemplazable. Pero en el tema del aprendizaje quizás haya una serie de plataformas, están los libros, está Google, donde los maestros pueden ser absolutamente prescindibles. Y ahora, como decía Osvaldo, para educar a los niños con nuevas capacidades, el tema es que hay que trabajar en el maestro, porque uno enseña como le han enseñado. Yo estudié en un colegio católico, todavía agarré a los profesores mayores, que ya los iban a retirar, pero agarré a los profesores mayores que le dictaban a niños de 6 años, de 7 años, con una gran pizarra, no decoraban la clase, con muchísima disciplina, con castigo físico, con gritos, pero la educación ya cambió. O sea, es imposible hoy en día enseñarle en ese esquema a un niño. Y entonces, claro, en la capacitación que tuve de 6 semanas, las primeras 2 semanas yo decía, ¿dónde me he metido, no? Porque era otra educación que yo no conocía, ¿no? Y esos programas es importantísimo que los tengamos, y que se los tengamos que dar a los maestros que a veces parece ser que están encaramados, por ejemplo, en el SUTEP, ¿no? O están encaramados en su carrera magisterial, ¿no? Y el tema es, ¿y cómo los llevamos a nuevas formas de enseñar el lenguaje, nuevas formas de enseñar la matemática, y enseñar nuevas competencias que ahora necesitan
los alumnos, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, cuánto a mí me habrá servido en el colegio haber aprendido o haber asistido a clases de química, de, de biología, ¿no? Cuando no las aplico, no las aplico ahora actualmente, ¿no? Entonces, este mundo cambiante nos exige grandes cambios en el tema educativo, ¿no? Y yo quería, para ir terminando con esta riquísima conversación, si ustedes los llamasen y tendrían que dar un mensaje al trabajador, al empresario y al funcionario público, o sea, al Estado, de qué cosas tenemos que ver inmediatamente en este contexto que hemos estado analizando, ¿cuáles creen ustedes que sean los temas que tendríamos que priorizar? Que tendríamos que priorizar los ciudadanos, ¿no? Los trabajadores, los emprendedores, los dirigentes de empresas, los funcionarios públicos y los políticos. Ya, a ver, yo creo que, a ver, como un resumen que se aplicaría para todas esas etiquetas o para todos esos públicos sería prepararse y adaptarse para el cambio. Yo creo que eso se aplica de manera general. Si queremos hablar ya por cada uno de ellos, el Estado tiene que brindar al ciudadano, ¿no es cierto?, las posibilidades, por ejemplo, regular, ¿no?, las actividades. Una de las cosas que mencionó José era la dificultad o los problemas con la desconexión digital, ¿no? Entonces, el Estado está llamado a regular, a dar las facilidades para que la gente rápidamente se adapte. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, porque creo que ocurre siempre, la realidad va delante de la norma, ¿no? Entonces, el Estado tiene que tratar de no quedarse en el aire, sino que rápidamente adaptarse. El tema de las empresas, definitivamente hay que flexibilizar las organizaciones que permitan adaptarse al cambio, ¿ya? El cambio no es como una varita mágica que aparece de la noche a la mañana, sino que tiene que ser motivado por los líderes, y la organización tiene que estar dispuesta, ¿no es cierto?, a generar los canales que permitan este cambio. Por ejemplo, hacerla menos burocrática, ¿no es cierto?, fomentar más la posibilidad de compartir el conocimiento, entre otras cosas. Al trabajador yo le diría que tiene que comenzar a pensar en el futuro y tiene que empezar a pensar en reinventarse, ¿no? Tienen que pensar que el día de mañana viene competencia más agresiva, y la competencia no solamente va a ser otra persona, sino van a ser máquinas, ¿no? Entonces, para tú competir con las máquinas, tienes un periodo no muy largo para comenzar a prepararte y adaptarte al cambio, ¿no? Bueno, y al emprendedor, finalmente, yo le diría que el emprendedor, sobre todo en el Perú, bueno, en el Perú nosotros tenemos la gran mayoría de emprendedores en mucha informalidad, ¿no? La informalidad debido a las circunstancias, pero también la necesidad de fuente de creatividad, ¿ya? Y yo creo que los emprendedores rápidamente se han adaptado, a diferencia de otros sectores, ¿no? Y de repente para ellos yo diría que todo lo que son transacciones digitales, todo lo que es el mercado digital ha tenido una explosión a raíz de la pandemia y de los cambios, ¿no? A veces la gente tenía miedo a hacer estas transacciones, pero ante la necesidad hay todo un crecimiento. Yo diría que de repente orientarse a ese sector podría ser interesante para ellos. Gracias. Perfecto. José. Gracias, Héctor. Bueno, creo que sí, como analizamos, ¿no? Por un tema gradual. Creo que el Estado debe ocuparse con mayor cuidado y mayor celo de crear espacios y condiciones que permitan tanto al empresario, trabajador y emprendedor que su inversión o su actividad no se vea desfavorecida por las ya condiciones malas que tenemos a partir del COVID, sino que nos demos cuenta de qué cosas que tienen que cambiar. Yo creo que desde el Estado la flexibilización laboral, una flexibilización laboral razonada, dialogada con los actores sociales que tienen que ser también los trabajadores, es el método del cambio, ¿no? Yo insisto en que nuestra legislación, al menos en Perú, es muy rígida, muy rígida, y una legislación laboral rígida afecta la competitividad y por ende la producción y por ende la creación de puestos de empleo. Entonces,
al margen del panorama político que podamos tener en los siguientes años, el domingo tenemos que elegir ello, creo que también, y ahí ya me voy al empresario y al trabajador y a la persona, creo que todos, al margen de quién salga elegido, nosotros somos los que finalmente decidimos y hacemos patria, al margen de los políticos, ¿no? Entonces, yo qué le diría al Estado, y con eso culmino con respecto de ellos, es que se tiene que favorecer la competitividad a través de una evaluación rígida, bueno, no, una evaluación sistemática de nuestro ordenamiento jurídico laboral para que se creen mejores condiciones de trabajo. Creo que también el pilar del cambio está a partir de la educación, como comentaba Osvaldo, el enfocarse desde el sector inicial, desde el sector primario, promover la investigación tecnológica es algo que nos puede hacer cambiar. Y en cuanto al empresario, también creo que el liderazgo ejercido por parte de estos es también una cuestión vital para el cambio, porque el empresario también es el motor que permite que un país cree mejores condiciones, pero tiene que haber un trabajo estrecho con el Estado, ¿no? Entonces creo que un liderazgo acertado, un liderazgo que se aleje de la informalidad con mejores condiciones favorecidas por el Estado, puede la cuestión de ser consciente de que hay una revolución tecnológica que se nos viene encima, es el primer punto para que a partir de ello nos capacitemos, para que a partir de ello entendamos de que los 6 años de universidad, los 2 años de maestría nunca van a ser suficientes. El ser humano es un ser perfectible constante, la capacidad de autoadaptación es muy importante. Y con esto culmino también, creo que complementando la idea de la educación, creo que algunas universidades tendrían que darle también mayor importancia a al fortalecimiento de las habilidades blandas, el liderazgo, el tema de favorecer un clima organizacional en un entorno de trabajo o con uno mismo como emprendedor. No sé, se está utilizando una educación, si se puede decir, muy clásica, ¿no? En la cual únicamente te enseño tal cosa, pero no favorecemos el intercambio personal o la educación, si se puede decir, emocional. Eso creo que para mí sería uno de los aspectos que podríamos considerar. Después de escucharlos estos últimos días, estos últimos 2 meses, estoy leyendo bibliografía francesa sobre el caso de las empresas liberadas. Bueno, tuve noticias de estas estructuras cuando hice el curso internacional en la maestría en ESAN. Hay bibliografía francesa sobre casos de empresas liberadas que en líneas generales es, oye, acá trabajamos con adultos en los cuales podemos confiar. Aquí estos adultos que tienen sus equipos de trabajo, que tienen distintas jerarquías de trabajo, nos pueden dar las mejores soluciones. Vamos a fomentar la confianza dentro de la empresa. Vamos a eliminar los puestos, los mandos medios. Vamos a hacer que esos liderazgos que antes ejercían los mandos medios roten entre los trabajadores que tienen la confianza de sus compañeros, y en algunos casos han tenido éxito, en otros casos no han tenido éxito, en algunos casos han tenido éxito de ser más innovadores, de tener soluciones más baratas para los retos del mercado. Y creo que esta estructura por ejemplo, de empresas liberadas, sería o sea, aquí en el Perú ni siquiera estamos discutiendo, quizás creo que la gente de recursos humanos no nos hemos dado por enterados, pero creo que esa es la gestión del cambio, ¿no? Que tenemos que tratar de promover, por ejemplo, desde el sector privado y quizás también el sector público, porque también, por ejemplo, esta estructura de empresas liberadas pueda también insertarse en el sector público. Y, por ejemplo, en América Latina, un caso, un empresario que ve estos temas también es Ricardo Semler, es un empresario brasileño. Ahí ustedes tienen algún comentario, creen que algo rompedor podríamos hacer aquí en el país, porque ahí también creo que en estos temas que les planteo se combinan cosas, nuestras ideas, nuestras concepciones, creo que el racismo que todavía hay en la sociedad peruana,
las jerarquías, nuestra aproximación a cómo nos contamos nuestra historia personal y nuestra historia nacional. Ahí, ¿qué atisbos podrían plantear sobre esta última situación que les planteo? Ya, a ver, yo te diría, a ver, tienes una opción a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo, la única opción viable que veo yo es nuevamente retomar el tema de los niños, cambio de mentalidades, ¿no? Esa es la receta que aplicaron los tigres del Asia, por ejemplo, que en algún momento teníamos un desarrollo económico similar, ¿no? Países como Corea, y que dándole una relevancia a la educación, cambiaron el sistema y más adelante pues dieron los saltos que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, a corto plazo y un poquito tomando tu ejemplo, ¿no? Yo diría, ahí sería motivar un poco liderazgos empresariales, ¿no? Sector público y sector privado que comiencen a promover estos cambios. Ya el cambio no es sencillo, y el cambio a nivel organizacional va a depender de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, el tipo de actividad. Un profesor de estrategia, profesor Richie, que creo que lo conocías, él hablaba Sí, de claro. la pepa del negocio, ¿no? Entonces, si tú tienes una empresa minera, donde tú tienes una parte mucha de producción, ¿no? Un estilo de delegar completamente, de repente no va a funcionar mucho. Pero si tú tienes una empresa consultora, como en la que algún momento ustedes estaban, ¿no es cierto?, todos profesionales, con posgrados, entonces funciona muy bien la delegación donde tú motives, ¿no? Ahora, en instituciones públicas, por ejemplo, todos sabemos que ellos tienen los límites legales, los problemas, ¿no es cierto?, burocráticos. Ahora, la innovación no es necesariamente generar algo de la nada. A veces un cambio menor, pequeño en el proceso, en la atención al cliente, en la manera de hacer las cosas, produce un impacto grande, ¿no? Entonces, hay que generar los mecanismos y los incentivos. Entonces yo te diría, ahorita de repente un poco más darle fuerza a los liderazgos, ¿no? Que sean capaces de promover ese cambio en sus propias realidades y organizaciones. Perfecto, Osvaldo. José. Claro, Héctor, muchas gracias. Sí, bueno, el modelo de las empresas liberadas nos obliga también a reflexionar sobre lo que existe muchas veces, ¿no? La resistencia al cambio y sopesarla con lo que tiene que ver la innovación, ¿no? Si es que hablamos de la perspectiva del empresario peruano, ¿no? Me pareciera que puede haber mucha dificultad porque de lo que puedo ver es que a veces el empresario peruano, o sea, siempre quiere centralizar las decisiones en un solo líder, ¿no? Y yo tengo entendido que las empresas liberadas buscan, sino más bien democratizar el proceso empresarial para que la persona, más que un cargo, sea la que determina el centro de la decisión, ¿no? La confianza, la confianza, ¿no? Entonces, a mí me parece un modelo muy interesante que básicamente es la demostración de que favorecer la educación emocional, el liderazgo, ¿no? Finalmente es el camino idóneo para que una empresa sea exitosa y rentable. Me parecería muy interesante que acá en nuestro país se empiece a fomentar eso, se empiece a fomentar este tipo de esquemas empresariales que están funcionando, ¿no? Creo que están funcionando con buena medida, pero para ello se tiene que hablar, ¿no? Se tiene que hablar, se tiene que conocer, se tiene que fomentar ese tipo de cosas y parte de la premisa de darle una mayor predilección, no tanto a lo técnico, no tanto al know-how, sino también al know de tu equipo, ¿no? Al conocer a tu equipo y a partir de esto ver a tu empresa no como una cuestión personal, sino también como un grupo social, ¿no? Perfecto, perfecto, José. Osvaldo, José, les agradezco muchísimo por esta conversación, esta riquísima conversación, un tema tan relevante como el tema del trabajo y cómo está siendo impactado por la pandemia y las nuevas tecnologías. Quiero enviarles un saludo a todos los integrantes de la Juventud Popular Cristiana de Arequipa, muy especialmente al señor Nicolás Puma Chávez y al señor Cristian Quispe, que son personas que nos ayudan con la producción de Ciudadano TV. Y así que los comprometo para una nueva edición de Ciudadano TV, que seguramente vendremos con algún tema interesante, de relevancia, que nos puede dar luces en la difícil realidad que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias y nos vemos en otra edición.